Yo te diría que lo que le duele a la pyme muchas veces es la expectativa de saber a dónde va, ¿no? O sea, y que le duele al sector, yo te diría que le duelen los modelos de negocio. Al final, eh, creo que hay hueco para todos los que estamos, incluso alguno más, pero creo que tiene que haber a lo mejor más especialización, más selección en el tipo de cliente, en el tipo de actividades, no intentar hacerlo todo. Esto muchas veces sabes que es un mal común en la pyme. Entonces, chico, o te centras en ciertas cuestiones de nicho y eso quiere decir no tener de todo, o sea, saber decidir es también decir que no, o realmente vas a intentar hacerlo todo, pero no vas a poder. Pero sí que es cierto que ocurre muy a menudo que estamos todo el rato con el aquí y ahora y no estamos en ese otro relato, no nos subimos a otra habitación, que puede ser también una habitación confortable, como tú dices, en la que hablemos, pero ya no estamos hablando de lo que está pasando en nuestro vida, sino hacia dónde vamos y realmente cómo nos estamos posicionando en el a mí a veces lo que hace falta es esa meta-reflexión, ¿no? Y por ejemplo, ahora que estábamos hablando, lo he dicho varias veces, estrategia, posicionamiento, bueno, me gustaría también matizar, ¿no? Yo cuando estamos diciendo, oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy? Yo estoy hablando de estrategia, estoy hablando de un posicionamiento, ¿vale? Voy a iniciar un viaje, estoy aquí. Lo primero que tengo es que reflexionar y saber exactamente dónde estoy. Ahí estoy hablando de un posicionamiento. Voy de aquí a allá, eso es estrategia. El modelo de negocio es con qué vehículo voy. El modelo es el propio vehículo. Yo creo que la definición ahí en las centrales podría ayudar mucho, esa definición conjunta, y podría ayudar mucho en el pilotaje, porque al final esa profesionalización es, encárgate tú de gestionar estos puntos, pero el director de marketing podemos tenerlo en la central y que nos lo haga todo, o el director financiero podemos tenerlo en la central y que te ayude a la financiación. Todos estos servicios de staff de cómo realmente gestionar la empresa, pues está. Hola Vicente, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Eh, y de nuevo. Buenos días. Cuarta entrega de este podcast que arrancamos ya hace unas semanas, en el que hemos venido hablando de diferentes aspectos, si recordamos, de inteligencia aplicada al día a día, aplicada a los pequeños procesos de las empresas, no esas grandes IAs de las que todo el mundo nos habla y que a veces dan tanto miedo, ¿no? Y no sabe uno cómo aplicar, de las oportunidades que presentan todas esas nuevas opciones tecnológicas, de cómo hay que acercarse a ellas. Hemos hablado también de personas, de talento, de captación de talento, de retención, del cambio. Y en esta ocasión yo creo que nos toca acercarnos más a las organizaciones para las que en su día este equipo pensó en crear este podcast, ¿no? Para las pymes, ¿no? Y para hablar de las pymes en general, pero también de las pymes en particular de nuestro sector, porque es un experto, el de hoy sí que es un experto en lo suyo y un experto en nuestro sector, ¿no? En el sector de la distribución B2B, en el sector de la venta al profesional, ¿no? Pues para hablar de todo ello tenemos aquí a Pablo Zambuena. Hola Pablo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Pablo? Vicente, ¿qué Vicente, tal? Buenos Vicente, días. tú le conoces bien a Pablo. Sí, sí, es un placer tenerlo aquí y la verdad es que por lo que decías en la intro de Fanbuena aprendí como los grandes consultores tienen esa capacidad de hacer un gran análisis, es un experto y tiene publicados diferentes informes, barómetros, libros blancos, etcétera. Pero decía, es capaz de simplificar, ¿no? Análisis y síntesis. Decía, las empresas son personas y cifras, ¿no? Entonces, tenemos hoy a alguien que nos ayudará a dimensionar o a conocer un poco más este sector y a través de los números, que es su especialidad, pues intentar preguntarle, que yo empezaría por aquí, Pablo, si me permites, Fabuena me refiero, ¿qué le duele hoy a la empresa?
familiar a la empresa de distribución profesional familiar de material industrial en este país. Tú que estás tan cerca suyo, ¿cuáles son sus principales preocupaciones, Pablo? Bueno, antes de empezar, Pablo, tú igual no lo sabes, pero gran parte de la culpa de empezar a trabajar en este sector fue de Vicente Martínez. O sea, es decir, esto, Culpa. hay una anécdota en la que nos conocimos, habíamos ¿Se, hecho pu- este primer se- estudio. se puede contar? Sí, claro que Ah, sí, yo pues creo que nada, sí. Y a pedazo de partir, introducción. no, y a partir de ahí, bueno, gracias a él también, bueno, pues como digo yo, empecé a tener la suerte de ir a hombros de gigantes, ¿no? Que al Mm, final el que te puedan dar ciertos proyectos, colaborar con profesionales de verdad de alto grado. Tú y yo, Pablo, muchas veces mismo hemos colaborado también porque has participado en los libros blancos, etcétera. Bueno, al final esto es una suerte el poder tener esas conversaciones y a partir de ahí desarrollar el resto de modelos, ¿no? mm. Pues nada, esto quería comentarlo y ya está. Oye, a ver, Vicente, tú vas directamente a lo nuclear, ¿vale? O sea, ¿qué le duele a la pyme? Es una cosa y qué le duele al sector es otra. Yo te diría que lo que le duele a la pyme muchas veces es la expectativa, saber a dónde va, ¿no? O sea, lo que nos estamos encontrando. Sabes que trabajamos también mucho en el territorio y ya no son empresas del sector, sino que son empresas industriales y duele eso. O sea, mañana qué es lo mismo o hacia dónde vamos, ¿no? Esto sería un dolor que creo que es universal en la pyme y que le duele al sector. Yo te diría que le duelen los modelos de negocio. O sea, al final, eh, creo que hay hueco para todos los que estamos, incluso alguno más, pero creo que tiene que haber a lo mejor más especialización, ¿no? Más selección en el tipo de cliente, en el tipo de actividades, no intentar hacerlo todo. Y esto muchas veces sabes que es un mal común en la pyme. Sí, pues muy de acuerdo, porque estábamos, aquí hablamos mucho de ventas, ya sabes, y la Uh-huh. venta es al final el motor de las compañías. Y en este sector, pues la verdad es que han pasado unos años muy interesantes donde la demanda existía, no tenían que crearla y era, hablábamos mucho con ellos en aquellos momentos del control de gestión, de la logística, etcétera, porque ahora resulta que han aparecido toda una serie de competidores nuevos que generan mucha presión y efectivamente hay que empezar a vender, pero claro, muy interesante lo que planteas. Lo que está en cuestión es el modelo de negocio. ¿Podrías profundizar un poco en incluso en esas estrategias? Vamos, por confianza, pero yo creo que como les digo a todos los que llegan a acompañarnos en estas conversaciones, en realidad nosotros no somos los protagonistas. Lo que nuestra función, tanto de Pablo Gómez como la mía, es intentar provocar a los expertos para ver si tocamos alguna fibra y realmente los beneficiarios de todas estas conversaciones deben de ser esos protagonistas, deben de ser las pymes de distribución. Y yo espero que alguna me diga, oye, aquel que vino que dijo esto, en tu caso, imagínate que tú fueras el CEO de una compañía familiar de distribución de material industrial, que tienes esa incertidumbre, como decías, ¿qué va a ser de mí mañana? ¿Qué quiero ser de mayor? ¿No? ¿Qué harías tú? ¿Qué priorizarías y en función de qué? ¿De qué tipo de compañía? ¿Qué estrategias A recomendarías? ver, realmente para ponernos un poco en contexto, sabes que yo de base soy financiero, eso no puedo evitarlo. Lo que pasa es que ser especialista en la pyme es difícil, ¿no? Porque al final, en este ciclo de vida que hablábamos, una de las últimas presentaciones que estábamos haciendo con Adime, pero igual que puedo hablar del sector de material eléctrico, puedo hablar del sector de material de distribución de fontanería, es lo mismo, ¿vale? El mercado ha crecido un 100% en los últimos 10 años, ¿vale? Pero hay un grupo de empresas por encima de 20 millones de euros, por poner un número, ¿vale? Por poner una barrera, que han crecido un 100%. Y hay unas empresas por debajo de 20 millones de euros que han crecido un 30%. O sea, que, por así decirlo, el mercado ha crecido
pero la tarta de los pequeños se ha hecho más pequeña y la tarta de los mayores se ha hecho. Entonces, esto realmente es una presión sobre el propio mercado. El empresario de la pyme, cuando ve su historia, dice, bueno, pues hemos ido creciendo. Bueno, sí, un poco como la inflación, pero crecer, no han crecido estas empresas. ¿Vale? Entonces, este es el primer contexto, ¿no? ¿Qué ocurre cuando una empresa, y esto, pues decía que soy financiero, al final es un tema de volumen, costes de estructura, costes variables? ¿Qué ocurre cuando una empresa se hace más grande? Pues que sus costes de estructura cada vez se hacen más pequeños. Me explico. Pero imagínate que te compras un director de marketing en una gran empresa. Puedes tener un equipo muy grande, pero como el volumen de tu empresa es muy grande, cada vez ese coste, que es un coste alto, se hace más pequeño. ¿De acuerdo? Con lo cual tú puedes incorporar nuevas actividades, nuevos servicios en tu empresa, de manera que realmente, bueno, pues cada vez tengas más capacidad de acceder al mercado. ¿De acuerdo? Y además, cada vez eso te es más barato. Por otra parte, la pyme esto no se lo puede permitir. O sea, la pyme es al contrario, tiene que tener una estructura mínima, porque en el momento que se compra un camión nuevo, que se pone un sistema logístico nuevo, o que se hace una página web nueva, amortizarla como la amortiza uno grande es muy complicado. Es muy complicado simplemente pues, por ese efecto volumen. Entonces, ahí es donde te decía que, claro, si yo ahora miro, voy a poner un ejemplo y este es muy gráfico y es muy bruto, pero cuando yo empecé con las contabilidades hace años, y entonces las hacíamos a libro, ¿vale? Y me acuerdo que fui a una empresa de cebollas que, vamos, me limpiaban, cuando llegaba yo, que era el señor contable, me limpiaban la mesa porque estaba lleno del polvo de las cebollas, etcétera, y tal, ¿no? Y entonces, bueno, ahí el propietario me dijo, bueno, pues yo como todos los cebolleros, pues tenemos un Fenwick, tenemos un tal, o sea, él me decía lo que había conseguido con la empresa, con todo lo que, bueno, como veía en el resto de empresas, ¿no? No sé si recuerdas, tú que ya eres más mayor, cuando bajaba el helicóptero de Tulipán y hacían una entrevista y decían, ¿usted qué prefiere? ¿Una margarina con vitaminas o una sin vitaminas? Pues una margarina con vitaminas, ¿no? El culo veo, culo quiero. Y esto ocurre, ¿no? Si una de las grandes empresas, una de las grandes multinacionales, uno de los grandes actores que puede permitirse con esta estructura de costes fijos tener una serie de perfiles, de herramientas, de servicios, claro, lo lógico es que cada vez amplíe mucho su zona de servicio. Pero esa estrategia no es válida o ese posicionamiento no es válido para pyme porque no se lo va a poder permitir. Al contrario, muchas veces sabes que la inversión inicial de cualquier mejora es lo de menos. Es realmente luego la parte de implantación, la parte de puesta en marcha, la parte de que se quede culturalmente en la empresa, lo que realmente cuesta, ¿no? Con lo cual, yo lo que veo es que, bueno, pues hay empresas que están marcando altos niveles de servicio. Con servicio me refiero, pues tener delegaciones, página web, tener su sistema, etcétera, todo lo que sea. Y tú como pequeño no puedes acceder a todo. Y ahí es donde un poco tienes que ser más estratégico. Esta visión de la estrategia de definir, oye, define quiénes son tus clientes, pero define también quiénes son tus no clientes, para así saber lo que sí que tienes que hacer y lo que realmente no tienes que hacer, o en este caso es accesorio, ¿no? Y yo creo que ahí un poco está el dilema. Yo veo, como me decía el cebollero, yo veo lo que hacen los grandes y los grandes tienen esto, ¿vale? Pues yo voy a hacer lo mismo. Quizá esta no es la estrategia, porque tu volumen no te va a permitir, obviamente, en esta fase. O sea, eso no quiere decir que mañana, cuando tú hayas alcanzado otro volumen, no puedas incorporar otras líneas de servicio, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde debe de estar un poco el foco. En concreto, en el sector, y yo sabes que esto muchas veces lo hemos hablado, y desde la parte comercial, hablas con el equipo y se están hablando de operaciones concretas, pues este nos pide tanto margen, este tal, este quiere tanto volumen, etcétera, al final, de cosas muy concretas, cuando a lo mejor esa partida está perdida a priori, o sea que no vas a poder superar en costes a cómo va este tamaño, ¿no? Yo muchas veces esto me gusta, sabes, que trabajar con modelos que no sean de la propia empresa, ¿no? Es como tener
un Mercadona o un Carrefour y tú tienes un supermercadito pequeño. Entonces, chico, o te centras en ciertas cuestiones de nicho, y eso quiere decir no tener de todo, o sea, saber decidir es también decir que no, o realmente vas a intentar hacerlo todo, pero no vas a poder. O va a depender todo de ti. Muy interesante, muy Pues interesante. interesantísimo, Vicente. Yo creo que has dado como una de las claves, bueno, has mencionado tantas cosas interesantes que es difícil repreguntarte sobre todas ellas, ¿no? Pero has mencionado algo que es fundamental, ¿no? O sea, eh, todos somos conscientes de lo que le cuesta a un distribuidor de nuestro sector, entre comillas, rechazar un cliente. Entienden que cualquier profesional es un posible cliente. Cualquier profesional que entra en el mostrador o que te contacta a través de la tienda online, quizá el canal online, permite otras cosas porque el trato humano no condiciona tanto esa relación, ¿no? Pero cualquier cliente que entra a un mostrador en un momento determinado es un cliente y no es así. No es así. Hay clientes o no clientes de estos que es mejor que estén en la competencia, ¿no? Es una de las claves alrededor porque ¿cuántas veces hemos comentado en los foros en los que hemos estado o en las organizaciones en las que hemos estado que había ventas que directamente había que regalárselas a la competencia porque no te estaban aportando, ¿no? ¿Crees que esto es uno de los principales males con los que nos encontramos para no poder avanzar, salir un poco? El otro día, perdón que me estoy extendiendo un poco, pero es por contextualizar, el otro día hablábamos, el otro día me refiero a el último episodio que tuvimos, hablábamos de la zona de confort. Y llegamos a la conclusión obvia, pero que yo nunca había visto, que no se trata tanto de salir, abandonar esa zona de confort como hacerla más grande, ¿no? Quizá esos pequeños ingredientes que hay que poner en la nueva zona de confort pasan por esto, pasan porque salir de la convicción de que cualquiera que entra en tu punto de venta es un cliente, ¿no? Sí, a ver, y es difícil y un poco también yo creo que es una etapa de madurez, de desarrollo organizacional, ¿no? Aquí al final el empresario cuando empieza con un proyecto, si a lo mejor solo tiene en esa fase, está con encargados o responsables, o sea, que está en una fase inicial de desarrollo de la empresa, lo que importa es el aquí y ahora. Yo nunca le voy a decir a alguien, oye, entra alguien por la puerta, atiéndelo, obviamente, potencialmente es un cliente. Hay que jugar con el relato. O sea, quiero decir, que yo atienda ahora no quiere decir que luego, cuando yo esté hablando de objetivos, esté hablando de hacia dónde tenemos que ir, esté hablando de en qué somos buenos y qué no somos buenos, es otro relato que tengo a largo que tengo que hacer en paralelo, ¿no? O sea, que yo no le puedo decir a uno que esto ha ocurrido, a mí me ha ocurrido, ¿no? Pues un hijo puta, fuera. No, 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 espérate, atiéndelo. Todavía no sabemos, es una caja de sorpresas. Pero sí que es cierto que ocurre muy a menudo que estamos todo el rato con el aquí y ahora. Y no estamos en ese otro relato, no nos subimos a otra habitación. Puede ser también una habitación confortable, como tú dices, en la que hablemos, pero ya no estamos hablando de lo que está pasando hoy en el monstruo, sino hacia dónde vamos y realmente cómo nos estamos posicionando en el mercado. A mí, desgraciadamente, en esa parte financiera que tenemos más en económica, no me llaman para las mejoras, me llaman cuando ya digo, no, es que vienen ya los bancos, etcétera, tal. Entonces, esto Vicente lo sabe de toda la vida. Yo siempre he hablado de, oye, podar antes que talar. Es como en primavera, al final, si los árboles se te están yendo, bueno, pues cortas esta rama, porque si no, si te crece hacia allí, pues probablemente luego tumbará el árbol, ¿no? Y muchas veces este tipo de decisiones cuestan porque decir no a clientes muchas veces es el cliente que más cifra. No nos equivoquemos, que no, no, rara vez alguien que viene por el mostrador y nos pide algo, normalmente eso lo podemos marginar bien, igual nos ha hecho perder tiempo, pero bueno, tampoco era una cosa que nos haya. Es el cliente, son un grupo de clientes que están en la zona alta, en el grupo A, que ves el margen y dices, ostras, esto no nos sale ni la logística, ni la financiación, ni tal, ¿no?
claro, tomar esa decisión de manera proactiva, pensando en esa caja del largo plazo, si no, o sea, cuando las herramientas de gestión te llaman a la puerta, ya es tarde. O sea, hay que ser proactivo y eso es muchas veces lo difícil de vender de la gestión. Oye, ¿para qué tengo que planificar si aún no es necesario? Pues para cuando sea necesario tenerlo todo planificado, chicos. Si no, cuando llegues ya no lo habrás hecho. Entonces, estas decisiones ya cuando sí que estás en un impacto que lo siguiente es el abismo, sí que se suelen tomar. Y rara vez, Pablo, rara vez mal funciona. Primero porque rara vez pierdes la cuenta continua, o sea, de manera permanente. ¿Vale? Estableces tus condiciones y lo normal es que sean sensatas y a partir de ahí, pues sí, esa cuenta desciende, pero también el margen aumenta, con lo cual vamos equilibrando cosas. Y aunque lo pierdas, yo esto lo he visto no solo con clientes, con familias enteras de producto, con proveedores concretos. Esto es como la Coca-Cola, Pablo, pues Coca-Cola tomar por culo. Vale, siguiente tema. Y al final, al día siguiente, ¿qué pasa? Nada, pues que viene uno, se queja, etcétera. Yo creo que la distribución tiene un componente humano, un componente de relacional, que tiene una potencia muy alta. Y obviamente es importante todo lo demás, el precio, el servicio, etcétera, pero este componente relacional de estar posicionado en la mente de tu cliente y que al final vaya a buscar una cosa y pase por sota, caballo y rey, haga siempre este recorrido, es muy potente y cuando uno ha llevado una mala trayectoria y toma decisiones importantes, suele tener éxito. El problema es que esas decisiones dan tanto pavor que uno solo las toma es que mañana ya no podré hacer nada. Entonces, vale, la tomo, ¿no? Claro. Pero es así. Hablemos de ese miedo, Pablo, que eso es muy interesante, porque intento sintetizar todos los Sí. dardos que vas disparando, ¿no? Entonces, decías, la preocupación fundamental de la distribución profesional, familiar en España es la soledad del empresario, dónde voy, la incertidumbre, toda esta presión, no está metido en este día a día. Aquí le explicamos... les regalas algún consejo muy interesante, oye, clientes, no clientes, qué producto, qué guerras tienes perdidas, dedícate tiempo a pensar, no tengo tiempo, ¿vale? Hablas de, muy interesante, también el desarrollo organizacional, además aquello puede ser una familia, siempre personas y cifras, ¿no? Cómo es el día a día de complicado con esto. Y encima, hoy nos has dado una visión, hostia, cuidado, el crecimiento, porque como tú tienes la capacidad de ver el bosque y no solamente los árboles, de medir, de tener cifras del sector, cuidado que los grandes cada vez son más grandes, que los pequeños cada vez que crecéis menos, ¿no? Ahí quisiera hacerte dos preguntas que están muy relacionadas, ¿vale? Y que además, pues tengo cierta curiosidad, ¿no? Porque también del final decías, joder, y encima esa pequeña empresa ágil, humana, relacional, parece que sus clientes también la prefieren ese trato a las grandes cadenas, según qué cosas, si eres capaz de decidir qué le vas a ofrecer y qué no le vas a ofrecer y cuál es tu propuesta diferencial. Lo que te quiero preguntar es sobre algo que también vimos en el sector, que es muy potente todavía, pero que últimamente hablamos menos de eso, que es el papel de las centrales de compras o servicios como al menos una potencial salida a ganar competitividad, porque si no lo he entendido mal, oye, si voy por encima de no sé cuántos millones de facturación, 20, 50, cada vez soy más competitivo y si estoy por debajo de eso, sabes que hay un debate enorme de cuál es el tamaño crítico, a partir de ahí estoy muerto. Oye, ¿cómo ves tú, uniendo un poco todo esto, que podría ser, aunque necesitarán homogeneizarse un poco, el papel de las centrales de compras y servicios, convirtiéndose en centrales de venta para ganar entre todas o encontrar entre todas esas economías de escala en las que eres experto y que podían ser esas salidas siempre y cuando efectivamente tuvieran la capacidad, y ahora esta es la segunda pregunta, primera es sobre el papel de las centrales en este lío, y la segunda es qué tecla hay que tocar a esos empresarios para decirle, oye, deja hacer, eh, que sí que hay salida, pero necesitas, como decías, control de gestión, dirección por objetivos, profesionalización, requiere pues toda una serie de cambios.
¿Qué papel tienen las centrales y hasta qué punto podrían influir en quitarle los miedos, al menos a las segundas, terceras generaciones que tienen todo el futuro por delante, si saben construirlo, como decía Drucker, y no solamente descubrirlo? Anda, Ya, cuéntame un te voy poco. a coger primero y me voy a ir otra vez a la primera y ya hablamos de las centrales. Eh, Ajá. eh, aquí hay un dilema y esto me lo pregunto todos los días, o por lo menos todas las semanas. Y bueno, y es necesario crecer. A ver, el crecimiento nos lleva a otro posicionamiento, a otro mercado. O sea, que si tanto tú estés viviendo al mismo instalador, estás en otro mercado. Y, y es una cuestión de costes de estructura y ya está, ¿no? Eh, pero tú fíjate ahora, imagínate que entramos a trabajar en una empresa mañana, empresa familiar del sector. Y bueno, a ver, Vicente, aquí ya lo tenemos todo hecho. Este es fulanito, este es el encargado, estos son los clientes, aquí está el mostrador, aquí están los teléfonos, tú tienes que hacer esto y mañana pues lo mismo y pasado lo mismo, ¿no? Esto sabes que hay muchas empresas que están enquistadas. O sea, es decir, o sea, estoy poniendo un ejemplo solo. Si yo no tengo la capacidad de generar atractivo en mi proyecto, ¿cómo quiero que introducir a una persona nueva en mi proyecto que luche por él? Entonces, muchas veces el crecimiento en sí, o sea, el facturar más, no tiene por qué ser un objetivo, pero yo vuelvo a mi parte financiera, el crecimiento es EBITDA también. El Claro. crecimiento es poder tener más capacidad de inversión, es poder ese servicio que hemos perfilado hacerlo todavía un poquito mejor, porque hemos comprado un sofá para cuando vengan los clientes, no lo sé, pero porque nos gusta atenderlos así, ¿no? Es esa personalización, llevarla al extremo. Una empresa que esté en ese tipo de crecimiento mental al final es capaz de atraer talento. Una empresa que no esté en ese crecimiento mental, lo que es, o sea, está preparada para expulsar talento, ¿no? Así en infinitas de cosas. O sea, que decirte, los proveedores bancos también están más favorables ante una empresa que está creciendo y una empresa que no está creciendo. Lo digo por tener claro que una cosa es lo que está ocurriendo en el sector y cómo estos costes de estructura están creando estos dos mercados. Y otra cosa es tener clara la evolución que vas a hacer con tu negocio, con tu fábrica, con tu urbanización en este futuro, ¿no? Y a partir de ahí cómo pueden meterse el resto de piezas para que todo encaje. Y ahí entras en las centrales. Bueno, a mí me encanta, sabes que soy un enamorado del concepto de centrales. Tenemos a nuestro amigo Álvaro, que tenemos los dos el libro ahora para leer. Eh, yo creo que, o sea, una de los hombros de gigantes a los que pude acceder al principio, sabes que fueron APM, ASEDEC, FENIE, en el mercado de los instaladores, ahí trabajamos mucho el tema del coste hora. Luego, Eduard Sarto y Adime y toda, bueno, al final esto en Adime hacemos lo que va a venir en el futuro con el libro blanco, lo que pasó con el informe económico financiero, el barómetro, lo que está pasando ahora. Bueno, eso es una delicia. Pero sabes que, tú lo sabes, que una de las cosas que más disfruté fue con los proyectos que hemos realizado también. Hemos realizado ya 3 proyectos que yo creo que son un corpus en sí mismos para las centrales. Ahí hablábamos del llanero solitario, ¿no? El llanero solitario que se enfrenta precisamente a estos costes de estructura. Y dice, yo quiero meter una de marketing, ¿para qué? O sea, ¿dónde vas? Ese de marketing hay que ponerlo en la central, ¿no? Hay que hacer, porque es un coste de estructura. Todos estos costes de estructura que tienen esas empresas grandes deberíamos de trasladarlos a la central, ¿vale? ¿Qué ocurre? Y no podemos hablar de todas las centrales iguales. Hay mercados que han madurado más, sabes que ya han llegado al final, por así decirlo, ya cuesta mucho distinguir esa central de una multinacional. En nuestro sector en concreto, yo creo que estamos, no es una crítica, ¿eh? O sea, que al final, si hace falta, lo tendremos. Si no hace falta, pues hablaremos de ello, pero que no hace falta tampoco. Yo creo que no está ese mercado todavía en una fase de madurez. Tú sabes además que con el doctor Pons tenemos un artículo en el que hicimos un análisis de clústeres de todas las empresas del sector que estaban en centrales y luego pues un poco le preguntábamos al programa estadístico, digo, ¿hay alguna central en la que tenga
empresas que tengan un modelo de negocio similar y no era así. O sea, es decir, si habíamos detectado 3 modelos de negocio, estaban equidistribuidos entre todas las centrales. Entonces, claro, al final, muchas veces el problema que tenemos es que la pyme tiene un modelo de negocio, tiene una estrategia y su central lo que tiene es un paraguas de modelos de negocio y paraguas de estrategias, con lo cual no llega a cubrir nunca las necesidades concretas de esa pyme. Entonces al final se queda todo en un transitorio y en el transitorio no apostamos y al final las cosas estas pues mueren, van decayendo, ¿no? A mí no lo sé si tocará este año, tocará la década que viene, pero yo creo que en algún momento del tiempo, con toda esta presión que estábamos diciendo del mercado, habrá una central específica en dar unos servicios muy concretos. Y ahí se unirán los que realmente puedan dar ese servicio concreto. Eso sería un mercado más fuerte. Pero si ahora hay central X y dentro de sus socios hay 3 modelos de negocio equidistribuidos y lo único que pesa es el voto de si tengo más euros monetarios o menos euros monetarios para la capacidad de compra, es muy difícil que el servicio, ese coste de estructura que se tiene que poner para que tú tengas la potencia de servicio que tiene uno grande, sea justo el que tú necesitas para tu modelo. No les encaja a ellos. Si tienes razón, tú tienes un modelo de costes y la central está dando un modelo de servicio al cliente, o al revés. Entonces, es verdad que no te encaja, le encaja solo a 3 o 4, pero ya no es suficiente para que esa función se quede realmente integrada. Entonces, es normal que hagan el abanico desde esta economía de acceso que es la compra y a partir de ahí empezar a meter servicios de venta, servicios de marketing, servicios de operativos, servicios financieros, servicios de control de gestión, pero claro, para eso yo, que soy el centralizado, tengo que tener un modelo de negocio que esté muy parecido a lo que ofrece la central. Por poner un ejemplo de otro sector y de una central, pues vamos a una tienda de base, de deportes base. Tú sabes que la tienda de deportes base es el mismo programa de gestión, se lleva de la misma manera en todas partes. Habrá por ahí alguna población en la que habrá una aldea romana y aquí hacemos las cosas como nos da la gana. Pero realmente toda la infraestructura, todo el modelo de negocio de las empresas y de la central va al unísono, ¿no? Y esto no está pasando en el sector, con lo cual al final las centrales se quedan mucho en el tema de la compra, que es lo que realmente importa, no nos confundamos, ¿eh? Por eso te lo estoy diciendo, no es sabiendo que eso ocurrirá, no sé cuándo ocurrirá, pero al final el mercado, porque esto, los otros tampoco, Deportes Base no lo hizo porque hubo un iluminado ahí y dice, es verdad, tienes razón, vamos a hacer eso. No, es porque estaba de Decathlon y pegaba fuerte y al final dice, o hacemos esto o la nada. Lo mismo que hablábamos antes. Y muchas veces en esa soledad del empresario hay que ver que hay muchas cosas que nos dejamos, oye, déjalo para el cajón, es muy buena idea, tienes razón, pero déjalo para el cajón para otro día, porque ahora no me da. Ya cuando ves que desgraciadamente no tienes otra alternativa es cuando tomas las decisiones fuertes, ¿no? Las que dan miedo. Qué bueno, qué bueno. Es la primera vez que veo que coges la bola de cristal, luego lo comentaré, porque sé que Pablo Gómez te quiere decir algo ahora, y también por Sí, no. comisiones. Sí, jo, es que cada vez que interviene Pablo, o sea, se agolpan las ideas y sobre todo es tan gráfico. Hombre, quitando el primer ejemplo del empresario cebollero, que es más difícil de llevar a nuestro sector, pero permíteme la broma, pero luego todos los demás sí que son súper gráficos y inevitablemente la cabeza se te va a situaciones reales, ¿no? Sí que en el sector de la distribución de fontanería, calefacción, sí que hay algún camino abierto en el sentido en el que tú decías, ¿no? Que de centrales de compra, es verdad que no todos sus miembros, pero sí que de centrales de compras ha surgido algún proyecto común en el que sobre todo, en mi punto de vista, no sé si procede hablar de ello, pero lo que ha permitido que es seguir esa vía que tú apuntas como experto,
pero experto, experto, es decir, con esa visión tan global y tan amplia que tienes de lo que ocurre en nuestro sector, ¿no? Sí que han seguido ese camino y ha sido un poco el superar el ego, superar el yo y ceder por la parte, por el todo, ¿no? Es decir, perder un poco la condición de, vamos a llamarlo, propietario y pasar a dar el salto a la profesionalización, ¿no? Y abrirse a compartir conocimiento, abrir las puertas y ventanas de la empresa. Es decir, yo creo que quizá ese sea uno de los escollos principales, ¿no? Precisamente lo que caracteriza a las pymes es ser empresas familiares, pero a veces lo que lastra a las pymes es ser empresas familiares, ¿no? Entonces, no Tal sé, cual. no sé si conoces esa experiencia a la que te decía y sin hacer referencia a nadie en concreto, pero un poco si se puede considerar un caso de éxito y una vía a la que seguir, ¿no? De alguna manera. Sí, esto, y bueno, lo hablábamos un poco en el preámbulo, en este modelo de ciclo de vida que te decía yo. Para mí es muy importante cuando trabajamos con un empresario realmente decir, bueno, ¿a dónde vamos? O sea, sí, me has llevado por este problema ya, pero a dónde vamos? Y esta película es importante porque muchas veces el propio empresario no se la ha dibujado, porque, insisto, está en el aquí y ahora, y es normal, o sea, y eso hay que hacerlo, pero tener ese espacio y verlo en una perspectiva, claro, personal es muy complejo, complejo, es doloroso. O sea, quiero decirte, antes hablabas de la zona de confort, no es complejo, es doloroso. Es que es un cambio radical y ese cambio, bueno, pues el empresario muchas veces eso lo tiene que descubrir, ¿eh? Como la educación de los chiquillos. No, no aprendemos, descubrimos y entonces hacemos caso. Pero es muy interesante porque hoy has dado una pista ya. Fíjate que hace años que nos conocemos, que hemos vivido muchas cosas juntos, pero hoy me ha sorprendido. He encontrado una chispa nueva que no veía, ¿no? Porque después de haber trabajado bien intencionadamente, ¿no? En toda esa cultura de las centrales y las mecánicas internas y los diferentes, porque todas han ido cambiando. Unas han apostado mucho por el tamaño, otras han apostado por la diferenciación, otras han apostado por el logístico. Cada una ha intentado buscar su ventaja competitiva, algunas se están franquiciando. Efectivamente, hay el modelo que habla Pablo Gómez sobre en determinados sectores de homogeneizar, de realmente apostar por ser una central de ventas, ¿no? Pero decías, todo es porque el mercado no está suficientemente maduro, primera idea clave, es decir, todavía hay un ciclo de vida útil del modelo de negocio de muchas pymes familiares. Muy gráfico. Bueno, vamos a pensar, todavía hay esperanza, ya pueden madurar como dijéramos, pues por presión de los competidores, por ejemplo, ¿no? Y la segunda es pues lo de Darwin, ¿no? Es decir, ahora puede ser que en esa selección natural aparezcan, y esto me ha parecido muy interesante por tu parte, aparezcan nuevos modelos de centrales que atraigan a quienes tienen los mismos problemas y de alguna forma, bueno, pues se produzca por necesidad esa homogenización. Tantos años hablamos de las diferentes velocidades de los socios de las centrales o los asociados. Y de repente la idea nueva, esa chispa era eso. Pues coño, ¿y por qué no aparece una central? Y digo, chicos, pues todos los que somos parecidos y nos duele lo mismo, yo creo que tendría todo el sentido, ¿no? Vamos a salir de donde estés, me da igual en qué central estés, pero tú tienes que estar con nosotros porque somos la misma familia, porque esto va de mentalidad, de cultura, de hacer nuestro sector y nuestras empresas atractivas, de no morirnos, coño. Es decir, no hay más remedio. O nos convertimos en central o nos vendemos o nos asociamos. Esa idea me ha parecido muy interesante. Ojalá tenga razón porque al final, incluso egoístamente, pero compartimos el mismo propósito. Tu empresa, la mía, estamos intentando ayudar a esa pyme. Es decir, no están solos, coño. Tenemos esa capacidad para ayudar en todo esto. Sé que duele, si no duele no hay cambio. Pero eso es un viaje que les podemos acompañar durante un tiempo. Así que ojalá tenga razón y se produzca ese movimiento de gestación estamos hablando de modelos de negocio nuevos, pues de nuevos modelos de negocio centrales que nazcan ya con esa vocación de atraer a los que quieren sobrevivir, a los que quieren, como dices tú, saber dónde voy, que quiero ser de mayor y que alguien me acompañe para llevarlo. Muy Yo interesante. tengo una pregunta Claro, claro. a los dos alrededor de todo esto.
porque estamos hablando mucho de la realidad de pymes, de mercados, tal, pero que estamos en un mundo absolutamente, yo no sé si decir hostil, pero casi en un mercado hostil y en un mercado, eso sí, muy cambiante. ¿Cómo inciden las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, a ese modelo que hasta ahora estaba muy definido, muy estructurado y que parecía que tenía un camino claro, ¿no? Porque estamos hablando de el cambio que ha habido, quizá en el último año ni llega, ¿no? Entonces, ¿cómo inciden las nuevas tecnologías en toda esta visión que tenemos del mercado y que teníamos del mercado hacia adelante? ¿Cómo lo veis los dos? Yo necesito otra vez volver, yo es que soy muy de sistemas y te recojo el caso del cebollero porque para mí Me encanta. fue, fue una... Sí, sí, precisamente ayer estuve allí en Benifayó y fui a saludarlo otra vez porque, bueno, yo pensé en él, es una fuente también de aprendizaje, ¿no? Trasladado, perdona Pablo, trasladado al mundo del fútbol, es aquello que dijo Piqué de contigo Kevin Roldán empezó todo. Exacto, exacto, sí. Sí, no, al final muchas veces, mira, y aquí, por lo que decía Vicente, también los consultores llevamos un martillo. Oye, ¿qué te pasa esto? Pues toma, pum. O sea, que decir, y también hay muchas herramientas. Esto, cuando comentábamos que estábamos antes, yo recuerdo la fase que estuvimos haciendo el estudio ANSECO, el primero, que era sobre el 2016, 2017, creo que fue el compendio más grande en aquel momento. Hablábamos mucho de esta figura del community manager, porque era la moda en aquel momento y era, insisto, era lo que me dijo, lo mismo que me dijo Vicente. Oye, vamos a ver, pues este tiene esto, pues yo también tengo que tenerlo. Ya está. O sea, pero luego a lo mejor viene un consultor y dice, no, no, tú lo que necesitas es un CRM, tú necesitas esto, tú necesitas un conjunto, ¿no? Y yo creo que muchas veces lo que hace falta es esa meta-reflexión, ¿no? Y a mí, por ejemplo, ahora que estábamos hablando y hemos dicho varias veces estrategia, posicionar, bueno, me gustaría también matizar, ¿no? Yo cuando estamos diciendo, oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy? Yo estoy hablando de estrategia, estoy hablando de un posicionamiento, ¿vale? Voy a iniciar un viaje, estoy aquí. Lo primero que tengo es que reflexionar y saber exactamente dónde estoy. Ahí estoy hablando de un posicionamiento. Voy de aquí a allá, eso es estrategia. Eh, el modelo de negocio es con qué vehículo voy. Un 600, pues con una bicicleta, puedo ir con un restaurante de marisquería o puedo ir con un Burger King. O sea, es un modelo de negocio. Pero yo estoy en la restauración y quiero tener 10 restaurantes o tener tanto tamaño, etc. Esto es la posición, la estrategia, lo otro es el modelo. Y luego el modelo de pilotaje, el modelo de gestión, es cómo conduzco, lo que me haya tocado, el patinete, etc., ¿no? Aquí un poco las centrales pueden apoyar mucho, desde luego, a nivel filosófico, en la estrategia del posicionamiento, es decir, qué quieres ser tú de mayor como empresario, ¿no? Como empresa, y hasta dónde quieres desarrollar tu proyecto. Pueden hacer mucho en perfeccionar todos los servicios de ese modelo de negocio. Negocio, pues es lo mismo. Una hamburguesería en la que tienes que atender en un mostrador rápido a una marisquería de lujo, la que sientes el señor, aquí le cambio otra vez las tal. O sea, las cosas que hay que hacer en un modelo no son las mismas que hay que hacer en el otro. Lo mismo que no es lo mismo ir en coche o ir en patinete. Insisto, el modelo es el propio vehículo. Yo creo que la definición ahí en las centrales podría ayudar mucho, esa definición conjunta, y podría ayudar mucho en el pilotaje, porque al final esa profesionalización es encárgate tú de gestionar estos puntos, pero el director de marketing podemos tenerlo en la central y que nos lo haga todo, o el director financiero podemos tenerlo en la central y que te ayude a la financiación. Todos estos servicios de staff, de cómo realmente gestionar la empresa, pues están ahí. Entonces, muchas veces, por eso insisto, que es que el mercado también de las soluciones es muy pernicioso. O sea, oye, ¿cuál es tu problema? Este, que es lo que yo llevo ya. Bueno, claro, esto no necesariamente es así, ¿no? A nivel de tecnología, que decías, a ver, lo es todo. Un proyecto tecnológico eh, puede abordar una pyme sola porque sí, ¿no? En este ejemplo que hacíamos, que te decía de las empresas, déjame que mire el número, en este ejemplo que te decía, oye, pues hablando del sector de distribución, 46 empresas eran las que habían prácticamente duplicado su cifra
pero lo que habían hecho es aumentar su cuota desde un 60 y algo hasta un 70 y algo, o sea, habían tenido más trozo de pastel. Y las otras 382 empresas habían ido más o menos con un poco de subida anual, pero realmente habían pasado de un 33% de cuota a un 24% de cuota. Entonces, yo les decía, en este ejemplo, es un mercado en el que aún se vende, pero no todos venden igual. Y la segunda derivada de esta es, oye, y es un mercado en el que aún se gana, pero decían ahí el color dinero, ¿cuánto es suficiente? ¿No? Más no, hay que decidir cuánto es suficiente. Al final de la película, estas empresas tenían para invertir de flujo, de flujo de caja libre a final de año 110 millones de euros. Y las pequeñas, que eran muchísimas más, las otras 382, tenían 25 millones. O sea, salían a 20.000 euros por cada una de las empresas. ¿Qué quiero decir? Pablo, me voy a hacer una página web y vamos a acceder al mercado online y además tengo aquí un monstruo con el ChatGPT que me va a generar no sé qué. Vale. Pero que sepas que estos actores de aquí tienen 110 millones de euros este año para hacer eso, libres, sin ir al banco. Y tú, como se te estropee la furgoneta, no vas a poder reponerla. Vas a tener que estar 2 años trabajando para reponerla, ¿no? Entonces, este es un poco el problema, saber con qué recursos. Entonces, este tipo de recursos, como dices tú, que al final, insisto, podría pagarme una web nueva, podría llegar hasta ahí, pero implantarlo, es decir, implantarlo es mucho más caro, que eso realmente funcione es mucho más caro. Y ahí es donde creo que realmente está la problemática, que yo para jugar el año que viene, no es que haya que sino que para jugar el año que viene tengo 100 fichas y tú o todos vosotros para jugar el año que viene solo tenéis 20 fichas. Entonces, esas 20 fichas, ojo, tienen que ser tan estratégicas como las otras 100, no nos confundamos, pero no tienen que estar, no están ni en el mismo orden de magnitud, ni tienen que invertirse en las mismas cosas. Insisto, o sea, que yo te lo he dicho y a lo mejor era una chorrada, pero estaba mirándolo yo para la oficina, pues a lo mejor es poner una mesita redonda, a lo mejor es poner una cafetera. Muchas veces temas muy sencillos que sabes que pasan en los mostradores, que no tienen vida y una pequeña inversión tiene un alto reto. Y yo creo que esa debería ser la clave, que todo lo que hagamos no sea porque lo estamos viendo en el mercado, que a lo mejor eso es una cosa que sí está muy bien, pero que todo lo que hagamos en nuestro caso le dé un poco más de vuelta, ¿vale? Porque eso es lo que realmente nos va a permitir tener más energía como empresa para acceder a otros productos. Pero siendo conscientes de que no nos podemos, o sea, que los 20.000 pavos que tú te vas a meter en una página web, es que este competidor, que él no te considera competencia, o sea, que va a tener 20 millones. Entonces, claro, ya me dirás tú a mí qué app haces o qué servicio de app haces da igual, aunque tengas a Steve Jobs en la plantilla. O sea, que hay un camino, ¿vale? O sea, hay que ir ganando en vueltas, no meterse en vueltas a las que vas a perder. Yo creo que es muy importante esa visión. Y ahí es donde sí que creo que las centrales pueden ayudar, pero volviendo a ser un poco realista, estas que tienen 100 millones para jugar no están en centrales. O sea, que las centrales también tienen 25. O sea, que tienen la suma de varios 20.000. Con lo cual, al final, también hay que afinar mucho, ¿no? En este tipo de... Por eso hablaba, sí, por eso hablaba antes de eso, de la selección natural, porque efectivamente ya se ha producido las grandes ya no están en centrales, son sus propias cadenas, tienen su propia marca, han homogeneizado su marketing, están en esa guerra del precio, del volumen, del tamaño y además, como bien dice Pablo, además erosionando margen a los pequeños, con lo cual ellos son más poderosos financieramente. Entonces, esto viene a huevo a la respuesta. ¿Y qué va a hacer el papel de la tecnología? Hombre, lo que sí ha pasado en los últimos años, sobre todo ahora se está acelerando a partir de la explosión de ChatGPT, por ejemplo, es que se ha democratizado. Es decir, había unas barreras, como dice Pablo, ya no es una cuestión de si puedo hacer, lo más caro no era la tecnología, que siempre es un medio, sino el fin, es decir, quién es la empresa consultora que va a venir a implantar no sé qué
puñeta, que requiere un cambio cultural interno, que los costes de implantación son mucho superiores a esto. Entonces, el rayo de luz que les aparece a las pequeñas con la evolución de la tecnología es en esa pseudo democratización que puede ser mucho más ágil. La cuestión, al final, como bien dice Pablo, es que no se hagan trampas al solitario. Es decir, bueno, pues no puede ser bueno, bonito y barato, no puede ser el más grande de todo, no puedes tener más larga que nadie, es decir, tienes que encontrar ese diferencial. Otro respuesta o otro dato positivo. Hubo, hemos hablado de Adime, también podemos hablar de un estudio que hizo Abascal, donde le preguntaban, pues todavía al instalador, a dónde prefería comprar, ¿no? Entonces, al final son seres humanos. Hemos visto que tenemos tres cerebros, que la decisión de compra muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre es emocional. Y entonces había, pues que el comprador prefería comprarle al comprador profesional a un vendedor profesional de una empresa cercana con la que tiene esa relación, con la que establece vínculos, ¿vale? De confianza. Entonces, ahí es donde está la responsabilidad. Es decir, la buena noticia para las pequeñas es, hostia, no te hagas trampas, acierta bien en la estrategia, genera un modelo de negocio que a lo mejor pues, tienes un offering distinto, ya no juegas con los mismos clientes ni en las mismas familias de producto, pero tienes un papel, eres un eslabón de la cadena y la tecnología viene a ayudarte. Ya no necesitas grandes inversiones. Incluso nosotros que estamos con ese martillo del que habla Pablo, cada vez tenemos más cajones de herramientas, ¿vale? Porque el que solo tiene un martillo, todo le parece un clavo. Pero si tienes un montón de herramientas, pues puedes ajustar proyectos de bajo coste, de alto impacto, logros rápidos, agilidad, proyectos ágiles, de baja inversión, que pueden hacer que todo esto funcione y que se mueva. Claro, es necesario esa madurez para que se tomen decisiones, pero la buena noticia es que ya no hacen falta esas grandes inversiones, esos macroproyectos que todavía, fíjate, las grandes cadenas siguen firmando, siguen incurriendo costes de estructura y no siempre se permea porque se convierten, y esto Fanbuena también podía contarnos un día, cómo se convierten en diplodocus conforme van creciendo, otro de los costes del tamaño es que al final cuesta mucho mover una gran cadena porque pierde agilidad, entonces es un diplodocus que cuesta mover. Pero joder, una comunidad de pequeñas empresas muy ágiles, muy rápidas de tomar la decisión, tienen un potencial competitivo, porque todo el rato estamos hablando de competitividad y la tecnología, que es la respuesta a tu pregunta, cada vez es más fácil de implementar. Si tienes a alguien cercano, adecuado, que esté especializado también en pymes, ¿no? Y eso, y que no tenga solo un martillo, sino que tenga un cajón de herramientas y que podamos hacer incluso entre diferentes consultoras, pues proyectos de colaboración muy ágiles, donde tú te ocupas de esto y yo de esto, y rápido, venga, ya tienes salud, venga, a seguir, el siguiente paso, ¿no? Algo muy aterrado, Y que hayan pequeñas ganancias desde el primer minuto. O sea, claro. oye, con esto vamos a ganar 5 minutos. ¿Y qué? Pues cuando haya pasado un mes tendremos una hora. Ya, esa hora ya la invertiremos, ¿vale? Y ya buscaremos en buscar 2 horas. Yo creo que es un poco, por eso me parece muchas veces importante esa mentalidad de crecimiento que hablábamos al principio también del corredor de fondo, ¿no? De esa soledad del corredor de fondo. Oye, vamos a ver, hoy ganamos esto, hoy hacemos esta mejora, esto desde luego no es gran cosa, pero es lo que nos va a permitir tener el tiempo disponible o los recursos disponibles para la siguiente, ¿no? Y ahí pensar mucho cómo lo acoplas, en ese clientes, no clientes, hacer, no hacer. Yo, esto de ir a hombros de gigantes, yo muchas veces, ahora hace poco hablábamos, en las presentaciones de Adime decía, oye, ¿cómo se hace un libro blanco? Pues un libro blanco lo primero que haces es hablar con un núcleo de 15 o 20 personas. Alguna vez has estado tú entrevistando, hablando de la digitalización, por cierto, Pablo, y a partir de ahí se sacan muchas ideas, siempre vamos con ese molde de dónde, qué, cómo, quién, que al final estructura un poco los 4 espacios en los que tiene que operar también la empresa, y a partir de ahí vamos buscando datos y consultando a aquellos que lo han aplicado, etcétera. ¿No? Hablamos hace poco de una central que ya había dado el paso, bueno, aunque era fontanería, bueno, pues también en el libro blanco de hace 2 años estuvo participando un poco en estas filosofías y tal. Lo voy a decir porque, bueno, hablas con mucha gente y esa es la suerte, ¿no? de haber ido a hombros de gigantes. Cuando tú hablas con alguien grande, no son conscientes de que hace falta en el mercado otro tipo de actores más pequeños.
no puede llegar la distribución a todas partes. O sea, que Amancio Ortega no puede montar un Zara en Serra, que es mi pueblo. O sea, quiero decir, entonces, bueno, pues debe de haber una tienda. Ahora bien, esa tienda no tiene que tener un enfoque de moda a lo que debería ser un Zara. Tiene que ser, pues oye, a lo mejor tienes que dedicarte a la ropa auxiliar rápida que puedas necesitar para cualquier momento de la temporada y de una manera muy neutra, muy básica. Bueno, pues chicos, entonces eso sí que a lo mejor tiene valor en esa población, ¿no? Y yo creo que este es el tema para los próximos años también en el sector. Al final, el crecimiento de los actores, nosotros vamos con un poquito igual que la digitalización, con retraso, un poquito bastante, con retraso con respecto Sí. a las cifras que se dan en el propio ADIME a nivel europeo, tanto por el tamaño de las grandes empresas, de las multinacionales que hay operando en el sector, como por la venta por digitalización directa. También hay que pensar que somos otro tipo de país, que somos un tipo de país latino, y decir que aquí, bueno, pues puede que haya cosas o tendencias que vengan de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay un retraso. Por eso digo, al final lo lógico es que todo esto vaya presionando un poquito más, ¿no? Entonces, conforme vaya presionando un poquito más, pues tú al final tengas que Tiene que tomar apretar. decisiones. Tiene que Decisiones que apretar en por el algún fondo, lado. decisiones que en el fondo al final, si vamos a lo básico y de lo que estábamos hablando, es de sentido común. Es lo que en estas circunstancias en las que me veo ya abocado, digo, a ver, mañana tengo que ir a hablar con el del banco y aquí tenemos todo esto. Y dice, pues es que es verdad, Pablo, si es que no salen los números y estoy perdiendo un 2% por cada cosa que le vendo. Pues chico, es que dice, ¿qué vamos a perder? Lo único que vamos a perder son menos 4.000 euros o menos 10.000 euros. Muchas veces dicen, no, es que es una cuenta que me representa, ya, mira el margen, mira lo que te margina, ya de los costes directos, no vamos a añadir los costes, o sea, lo que te cuesta la financiación, lo que te cuesta el porte, y al final ves la pérdida. Otro día hablaba con una empresa bueno, yo creo que hay que cerrar una delegación, cerrarla, hay que servirla desde otra perspectiva. Y al final hicimos los números y cerrar la delegación y tener una pérdida cero era perder 30.000 euros. O sea, que no puedes perder 30.000 euros, claro que los puedes perder. O sea, que puede tu organización funcionar sin esos 30.000 euros extra y todo el follón que te acarrea. O sea, quiero decirte que eso no lo hemos contabilizado para costes fijos. A lo mejor entonces sí que tienes tiempo para pensar, ¿no? Pero claro, si miramos, no, es que es 1.000.000, ya, el millón cuando empiezas a destilar todo lo que queda, al final a ti de esto te queda limpio 30. Y esta visión, bueno, pues es lo que estábamos diciendo, es dolorosa, siempre cuesta y muchas veces es la previa para trabajar también en un modelo de negocio diferente. Es una, es una, es una pena, ¿no? Porque en otros sectores sí que hay mucho debate sobre los modelos, sobre las formas, sobre los vehículos, sobre las formas de hacer de dar el servicio en el sector. Y aquí no lo hay. Es decir, no hay. Somos un sector que estamos muy centrados en lo técnico y en lo comercial, ¿no? Y realmente no le damos la importancia que tiene a elegir el matiz, el color con el que queremos compartir y con el que queremos servir a nuestros clientes. Y además lo que decíamos, de verdad, de verdad, de verdad, lo tienes que hacer muy mal para que los clientes que tienes actualmente se te vayan. Si es al contrario, muchas veces a lo mejor a este lo tendrías que empezar, ¿no? Es una cuestión insisto, de poder tener ese tiempo y de poder reflexionar otras formas de competir. Y vosotros, Pablo, con ese conocimiento que tenéis del sector y lo que lo habéis trabajado, ¿sois capaces de definir una serie de modelos de negocio más o menos repetitivos dentro del sector? ¿Esta información vosotros la Sí, tenéis? a ver, bueno, ¿Sí? esto es muy complejo lo que me preguntas. Y es una cosa que ahora yo, en este Sí. caso concreto, sabes que el encuentro de este año fue también enfocado hacia modelos de negocio, etcétera. Esta preocupación existe, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo hacemos esto para aterrizarlo, para que llegue a todas las personas, etcétera.
Nosotros desde hace 10 años con el doctor Pons empezamos a jugar realmente, pues, al final hemos trabajado con la base de datos de todas las empresas, por activa, por pasiva, por tal, pues, bueno, muy de manera arcaica empezamos a jugar con variables, a jugar con empresas y tal. Y desde hace 10 años empezamos que de vez en cuando esto se escribe en un artículo de estos científicos en los que tienes que poner todas las fuentes y tal, porque bueno, al final Fernando sabes que le gusta llegar hasta esa seriedad, ¿no? Y bueno, sí que detectamos mediante un análisis de clúster, bueno, oye, 3 formas de competir y 3 estilos de dirección, por así decirlo. ¿En qué nos basábamos? Nos basábamos en variables financieras. No hemos hablado ni hemos analizado la parte de cálculo. Pero dentro de lo que es el modelo de negocio, ¿cómo se ve el modelo de negocio y la cuenta de resultados? El modelo de negocio es igual a la cuenta de resultados, para empezar. Pero las variables que son más significativas, pues, por ejemplo, puede ser el margen, puede ser la rotación, puede ser las necesidades operativas. ¿Cuánto capital de trabajo necesitas? ¿Vale? Si yo tengo un almacén muy grande y financio mucho, voy a tener más necesidades de capital que si yo tengo un almacén más pequeño y financio menos. ¿Cuál es el volumen? No lo considero de momento, pero sí que lo que es margen, rotación, la productividad de tus personas, cuánto vende cada una de tus personas. Y en ese sentido detectamos 3 modelos que matemáticamente nos salen todos los años por análisis de costes, ¿vale? En el que hay toda la base de datos de empresas del sector. Uno de los modelos es el central, que decimos, ya no están los números ahí, pero bueno, yo como lo tengo memorizado así, era el clásico de, oye, un 25% de margen, 4 vueltas al stock, eso nos da un rendimiento de 100% de esa inversión del stock que yo tengo en el ejercicio de margen bruto, y bueno, unas necesidades financieras medias, ¿vale? Con una productividad a lo mejor de 300.000 euros. Ahora creo que esa productividad media ya está casi cerca de los 400.000 euros por persona, ¿vale? Son empresas con un modelo de negocio muy similar. Pueden ser, bueno, pues grandes almacenes regionales, almacenes localizados en puntos fuertes, en plazas importantes, etcétera, ¿vale? Y más o menos están compitiendo pues con esas pautas. A partir de ahí detectábamos un modelo de negocio que es de empresas más pequeñitas y quizá el más numeroso, en el que tenían más margen, menos rotación, y menos productividad. Pero bueno, al final los números salían igual. Esto es lo que decíamos antes de, oye, si tengo que vender 1000 hamburguesas para sacar 100, pues tendré que vender 2 gambas rellenas para sacar 100. Da igual, es una cuestión de margen y de rotación. Ya está, lo mismo, ¿vale? Al final, lo otro no es determinante. Esas empresas, muchas de ellas, cuando te vas al listado, localizábamos que eran empresas que a lo mejor ya tenían un propio modelo de negocio, que tenían una especialidad en un producto, tenían más almacén de ese producto, quiero decir, para dar un mejor servicio, y podían marginar más, y como a lo mejor la atención personal que había esa cuenta era mayor, pues venta por empleado bajaba también con respecto a esa media, ¿de acuerdo? Empresas que están, esto muchas veces, estoy en una población que a lo mejor es un cruce de caminos y dices, no, me quiero bajar a la capital. Digo, no seas loco. O sea, que ahí en esa población donde tú estás metido tienes un nicho de mercado, ¿no? Empresas que a lo mejor tienen ese nicho territorial en los que acceder a otro gran actor es más difícil y que pueden mantener una posición pues, con esas productividades porque tienen ese tipo de atención y con esos márgenes y esas rotaciones. Y por último, los que ya van a volumen, ¿no? O sea, el margen bajaba, y fíjate, que yo cuando hablo de margen bruto, esto en ADIME siempre separamos, sobre todo en el parámetro, margen bruto sin rappels, pero luego cuando yo calculo que me traigo los datos de la contabilidad, yo tengo el margen bruto y no sé qué parte es rappel o no. O sea, empresas que ya tienen un mayor volumen, que tienen márgenes sustancialmente más pequeños, muchas veces márgenes que son los que están marcando el propio precio en el sector, y este anclaje es importante,
pero tienen rotaciones brutales. Yo creo que tienen las rotaciones máximas, a lo mejor ya están llegando a 10 rotaciones, le cambian el almacén prácticamente todos los meses, ¿vale? Con lo cual tienen esta potencia. Y luego tú cuando ves la venta por empleado, pues puede estar duplicando el estándar, puede estar en 750.000, 800.000 o 1 millón, ¿vale? Estamos hablando de empresas que mueven mucho producto con menos margen, pero con muchísimo volumen. Son estas empresas que también tienen estos costes de estructura en las que pueden hacer marketing, pueden hacer... Entonces, estos 3 modelos de negocio, cuantitativamente, o acoplarlos a cada caso concreto es más difícil, pero son 3 maneras de competir. Uno, oye, vendo, margino y más o menos tengo estas rotaciones. A partir de ahí, el que tiene más venta, menos margen, pero tiene muchísimas rotaciones y muchísima productividad de personal, o sea, empresas ya más verticales que decíamos, y luego aquellas empresas que, bueno, pues llamábamos un poco nosotros internamente, las llamábamos de enfoque, ¿no? Son empresas que venden mucho menos por empleado. Eso ya te dice no que sean ineficientes, sino que están gastando más tiempo también con el cliente, con las actividades que tengan que hacer, marginan un poco más, o 3 o 4 puntos más que a lo mejor unas empresas normales, y a partir de ahí, pues eso, tienen un poquito más de necesidades de stock, pero bueno, son sus nichos. Estos serían los 3 bloques que nosotros hemos ido detectando y que todos los años refrescamos, y bueno, pues van dando pequeñas diferencias en los márgenes, en tal, pero bueno, entendemos que más son casuísticas, las 3 formas de competir. Y al final, bueno, pues es eso. Si lo viéramos en otro sector, o vendes mucho, muy barato, y eso supone que por cada persona vendes mucho, o vendes poco y más caro. O sea, y entre medio, bueno, pues tienes ese modelo más normal. Lo que no puedes estar Buenísimo. es en camino de nadie, ¿eh? Que esto también ocurre. O sea, Exacto, exacto. que muchas veces en esta conversación, Vicente, y supongo lo que ibas a decir, oye, no, pues entonces yo pues, hago lo del cable, lo dejo también al 10% y así venderé. Digo, claro, tendrás que vender, si vendes 1 millón en cable, ahora tendrás que vender 2 millones en cable. Pues eso, digo, ¿a quién? Entonces, No, me encanta porque puede ser, ¿no? me encanta porque puede ser un buen epílogo de la conversación que hemos tenido y de la que a mí me parece que extraería una primera conclusión, ya me dirás si es correcta, y te agradezco esta visión general que nos has dado, ¿vale? Pero un poco el mensaje, por eso decía que puede ser un buen epílogo, es, oiga, usted está al frente de una empresa de distribución, llevamos 10 años haciendo estudios, la realidad, lo que cuentan los números cuentan historias. Los números son la consecuencia de una serie de decisiones que se han tomado con una visión estratégica. Alguien dedicó un rato a pensar que quiero ser de mayor y entonces los números están dando la razón o no, porque quienes querían ser esto, pues lo están logrando y hay estos 3 grandes modelos de negocio que no tienen por qué ser únicos, pueden haber variaciones. Pero ya te digo, muy, muy interesante, porque además aquí hablamos de ventas y en ventas no hay certeza, a diferencia del área financiera, donde hay números, y los números, pues cuando hay un número desaparece la emoción. En ventas hay correlaciones, hay decisiones, tratamos con emociones o tratamos con eso que llamamos las oportunidades y la relación, la gestión de la relación con los clientes, pero es importante que esté todo alineado porque también te agradezco, me has regalado hoy un titular. Y es que efectivamente, si no sabes dónde vas, con el tema del cable, pues al final no tener estrategia te marca el precio. Y solo hablas de precio porque no tienes otras cosas de las que hablar, ¿no? Mientras que si has hecho esa reflexión, que como digo, creo que es lo mejor. De hecho, te diré que, decía con mucha humildad, desde que Pablo Gómez y yo empezamos esto, no queremos ser protagonistas de nada. Es decir, nuestra función es hacerte hablar a gente como tú, que tenéis tantas cosas que contar, tan interesantes, que sabéis tocar fibras. Y ya te anticipo que si hacemos con nuestro equipo una cierta difusión de esto, pues te diría que es posible. Nosotros vamos a intentar que
que nos lleguen preguntas del sector. Queremos llegar a gente inquieta, a gente que no puede dormir, a gente que le preocupa todos estos temas, a gente que nadie se lo había contado como se lo estás contando tú hoy. Y es posible que algún día te volvamos a llamar para decir, oye, nos han llegado todo este montón de preguntas. Dile a aquel de la barba que haga el favor de decirnos qué es lo que haría él en situaciones más concretas, porque queremos que esto, además de cierto, sea útil, ¿no? Entonces, pues me parece, ya digo, un gran epílogo ese mensaje de madurez, ese consejo que yo creo que deberíamos terminar con esto, ese consejo de, oye, dedica un reto a pensar hacia dónde quieres, a tener mentalidad estratégica. Hay información, no, no tenemos la bola de cristal, pero hay información suficiente para que veas cuáles son las tendencias. Por lo tanto, es tu responsabilidad como directivo, como empresario, como padre, incluso cuando quieras que tu empresa le hereden tus hijos, incluso con ellos, prepararles para tomar esa decisión de tener un camino, de saber qué quiero ser de mayor, hacia dónde voy, porque, repito, la información está y lo que decidas es lo que gestionará tu día a día después, ¿vale? Tienes que ir a uno de estos modelos. Y además así vas a ser feliz. O sea, que Fantástico. claro, abrir todos los días la ventana no nos lleva, o sea, que decirte, no es positivo, ¿no? Pues a ver si llega bien, ¿no? Yo esto soy de finanzas, en este tema, y un poco friki, ya lo sabes también, Vicente, este tema del precio, claro, yo cuando lo veo, y decía, claro, tú eres financiero, y, claro, sí, soy financiero, pero para mí es como una tautología, o sea, que está definido en sí, o sea, es decir, el precio, es que lo que importa es el precio, no, es que es una relación económica, la relación cliente-proveedor es una relación económica, y en consecuencia la barrera es el precio y la cantidad, las dos cosas, ¿vale? O sea, que está definido en sí, ¿no? Pero que esté definido en sí no quiere decir que sea exactamente la variable. Yo creo que lo has dicho tú varias veces, esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, Vicente, las decisiones, el sí o el no, es una emoción. O sea, yo racionalizo lo incremental, las mejoritas, etcétera, pero el sí, el no es... Yo lo elegí azul y a partir de ahí justifico, es que es un color más limpio, no sé qué, me voy inventando cosas, ¿no? Yo creo que ese tema es importante. Y al final, ya también por cerrar, en experiencia, aparte de todos estos análisis y todo eso, yo he visto decisiones que a mí me han dado miedo, incluso en mis inicios como consultor, ya hace mucho tiempo, y que luego vi que no pasó nada. Que no pasó nada y que realmente se perdieron esos pocos miles de euros, pero la ganancia que hubo en tiempo para hacer otras cosas, centrarnos, para abrir la puerta y ser feliz, yo tengo un nuevo objetivo y ese objetivo lo puedo comunicar a mí, ya estoy en una mentalidad de crecimiento, con lo cual ya puedo atraer talento, te das cuenta que es eso. Y en ese momento, como cuando pasó con lo de las centrales, ese está loco. Pasa que sí, y al final no fue tanto así. Yo Fantástico. creo que eso nos pasa un poco en la vida, bueno, nos pasa en la vida profesional, como comentas Pablo, como comentas Vicente, pero evidentemente también nos pasa en la vida personal, ese Claro. miedo a tomar las decisiones y luego cuando ha pasado el tiempo te das cuenta y dices, pues menos mal que la tomé, porque igual no sé dónde estaría hoy, ¿no? O sea que, sí, sí. Y has Sobre todo hablado, porque perdón. te abrió otro escenario, ya está. Y en ese otro escenario por lo menos ya Sí, tenías un plan, ya tenías una idea a la que ir. Esto yo eso creo Pues que está muy bien acabar con la idea de felicidad, porque hemos dado tantos datos de que dan miedo hombre, que al exacto, final hay que exacto. decir, oye, tiene premio, tranquilo, que tiene premio. Coño. Es lo que iba a decir, que Pablo ha hablado de emociones y ahora, al final, ahora recientemente, y evidentemente yo creo, yo con lo que me quedo de toda esta conversación, aparte de con toda la información que hay, el conocimiento que tiene Pablo y que puede aportar, la luz que puede arrojar, la visión global, el contexto, me quedo con las emociones que pueden despertar esta charla para, bueno, en un momento determinado, ser valiente y pararse a pensar. No digo ya tomar decisiones, pero ser valiente, parar ese día a día del que hablábamos y pensar, darle una vuelta y, bueno, a partir de ahí ya, pues sí, actuar, ¿no? Actuar. Actuar Claro. si uno quiere cambiar ese modelo de negocio y asegurarse futuro, que al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de futuro, ¿no?
Exacto. Pues ese es el propósito, fomentar la reflexión, así que no descartes que algún día hagamos una especie de taller específico sobre algún aspecto, si es que no, si es que esto tiene interés, pero bueno, insisto, ese es nuestro propósito y os agradezco muchísimo que podamos acabar con un mensaje positivo, dentro de todos los datos que hemos manejado. Pablo, un placer retomar contacto contigo. Dejaremos que nuestro amigo Pablo nos despida, pero de verdad, estamos en contacto como siempre. Un placer. Hoy Nada, muchas alguna idea gracias a nueva. vosotros. Muchas gracias a vosotros, que os vaya bien adaptar vuestro modelo de negocio a lo que realmente importa. Si al final, oye, no importa más, vamos a tomar por culo. Vamos a probar esto, ¿no? Que muchas veces los modelos de negocio hay que ir cocinándolo. Digo, esto no está bueno, ¿vale? Que os vaya muy bien y ya sabes que, bueno, yo disfruto con todo esto. Nos lo tomamos como una conversación de amigos. Sabes que si encima estuviésemos encima de una mesa con un folio y un iPad, ¡buah! Yo ya estaría, o una pizarra, yo ya estaría feliz. Y la verdad es que sí que estaría muy bien que este tema de razón y de emociones se pudiesen trasladar, porque está ahí, está en el aire, y al final lo que estábamos diciendo es que tenemos que ser felices, o sea, y no, ya nos vendrán. Sí, sí, sí. Fantástico. ¿Qué Muchas más se puede gracias. decir ¿Qué más se puede decir a esto? Despedidos quedáis. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Pablo. Hasta Muchísimas gracias a luego. los dos. Gracias.